Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Vamos a concluir esta serie de videos que eh, tratamos de conocer un poco mejor cómo pensamos, cómo sentimos las personas de este tiempo, y eso buscando raíces en un pasado quizás no tan remoto, pero lo suficientemente lejos como para poder comprender en profundidad lo que nos está pasando. Te recuerdo que seguimos guiados entonces por esta pregunta, porque pensamos y sentimos como sentimos. Y así, de este modo, en este modo de pensar y de sentir, hemos ido sacando a la iglesia en un primer momento de lado, y también a Dios. Dios ha dejado de ser una realidad interpelante en nuestros días. En el video anterior que habíamos desarrollado el tema del relativismo, lo concluimos proponiéndote comenzar con Vattimo, Gianni Vattimo, que fue un italiano educado en ámbitos de iglesia, ámbitos católicos, pero después se transformó en un niño rebelde. Y él hablaba del pensamiento débil. ¿Qué es eso del pensamiento débil? Él dice que nosotros habitamos en una Babel informática, y vaya que tiene razón. Hemos pasado del pensamiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas bien perfiladas, ¿verdad? Creencias verdaderas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, grandes ideologías como puede ser el comunismo, el absolutismo, la idea nazi, como pueden ser las grandes religiones como rectoras del pensamiento, los sistemas morales. Todas esas grandes creaciones han dejado el lugar a un pensamiento débil, débole, dice él, a una modalidad de nihilismo débil. ¿Qué es nihilismo débil? Nihilismo es nada. No hay nada, pero débil, no agresivo, no conflictivo, simplemente no discutimos, no me molestes, un dejar pasar las cosas sin preocupaciones, y alejado de toda acritud existencial. Esta palabra es estupenda. Es decir, de todo agarrarse la vida con entusiasmo, no, eso no, con fibra, con fiereza, no. Se te recomienda ser una persona gris, un celestito claro, que las cosas no impacten. Otro pensador importante de nuestros días es Jacques Derrida, bueno, por supuesto, ya falleció, un pensador francés de origen argelino. Su principal obra es la gramatología, y él te hace la siguiente reflexión, también sobre las palabras. En los filósofos de este tiempo, el lenguaje es enormemente importante. Si vos querés profundizar, Jacques Derrida, tenés muchas posibilidades, Internet está lleno porque es un pensador actual, incluso vas a poder encontrar seguramente hasta reportajes que le hayan hecho a él. Entonces, vos imaginate una palabra, pensá en la palabra familia. Si nosotros viéramos detrás de la palabra familia, ¿qué pasaría? Sacamos el papel y miramos qué hay detrás de la palabra familia. Pues una historia de poder y de dominio. Detrás de cada palabra hay toda una historia. Las palabras no son neutras. Las palabras cargan ideología. Él es un hombre que sufrió mucho, de orígenes hebreos, en la época del hitlerismo. eh, la pasó realmente muy mal, y entonces en su planteamiento filosófico también vivió en un ambiente donde había muchas tensiones entre las religiones monoteístas, y bueno, particularmente el Islam, él siendo judío, por lo tanto le tocó ser minoría, y las mayorías eran súper poderosas.
Entonces, él elaboró toda una reflexión del mundo en el cual trata de desmontar eh, las estructuras de poder que se agarraron en cada palabra. Cada palabra es como una botella que tiene dentro suyo una cantidad de mensajes. Y lo que tenemos que hacer, esa es una palabra clave para Derrida, es deconstruir no solo de cada palabra o deletrearla, como puede sugerir esta imagen que es simbólica. Tenemos que encontrar qué hay detrás de la palabra y también de los discursos. Él sostiene que es primero la escritura que la palabra. Considerando desde la historia, porque la historia nosotros la consideramos desde el nacimiento de la escritura. Hay historia desde que hay escritura. Por eso para él la gramática es tan determinante en la vida de las personas, porque supone la estructura, el modo como pensamos, el modo como armamos el discurso, y a través de un discurso u otro se puede llegar a oprimir a los demás. Entonces él, aprovechando una palabra del filósofo Heidegger, que le hablaba de la destrucción, em, pero no le gustaba la palabra destruir a Derrida. Él prefería la palabra deconstruir para volver a armar. Pero claro, el volver a armar siempre va a ser todo un desafío, porque el reconstruir, porque ¿cómo vamos a reconstruir cuando no tenemos puntos de referencia? Ahí viene el desconcierto, y eso es una de las explicaciones de los desconciertos, de la falta de entusiasmo, de pasión que encontramos en los hombres y mujeres de hoy en día. A la hora de reconstruir, no sabemos qué hacer. Continuando con el talante de nuestra sociedad, podemos decir ya casi como sintetizando, que tiene un talante materialista y vitalista. Lo real es la materia y lo que nos interesa es vivir. No importa demasiado cómo, pero bueno, que tengamos experiencias intensas, quizás con deportes de riesgo, pero quizás frente a la pantalla, que es menos riesgoso que tirarse en un bungie o en un ala delta o en un paracaídas. Y ciertamente los gustos modernos van cada vez más para la intensidad en la pantalla y no en la vida cotidiana. El positivismo es real, lo que yo veo, toco, siento y desconfío de toda construcción o argumentación de la inteligencia. La inteligencia no tiene reglas, es simplemente lo que veo, lo que toco, lo que siento. Y un dato, bueno, sumamente importante es el subjetivismo. Vos lo ves así, perfecto para vos, no se lo impongas a los demás. Así, esta sensibilidad cultural es renuente a cualquier trascendencia divina. Bueno, divina, a cualquier trascendencia. Nos cuesta en estos días reconocer la realidad del otro, pero bueno, por supuesto, el otro con mayúscula, el otro totalmente espiritual, va a ser visto como un cuento de niños. Bueno, un pequeño chistecito que después vos lo podés ver con tranquilidad. Y un pensador, ya no de nuestros días, podría haber estado en un video anterior en cuanto a la data, a la fecha, que es Chesterton, siempre muy irónico él, es un inglés convertido al catolicismo y un tipo así bastante ácido con todos sus comentarios. Y él decía cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. Bueno, esta frase los especialistas de Chesterton dicen que no la dijo él, pero los mismos especialistas de Chesterton dicen que representa su modo de pensar.
y tampoco podemos hacer de esta frase un absoluto, como si uno no creyera en Dios, entonces le da paso o pie a cualquier cosa, pero no deja de tener su enjundia. Y en la práctica, en la sociedad, en lo global de la sociedad, más allá de acá, allá, esta persona o aquella otra, la falta de Dios ha producido un vaciamiento. Eso es un dato de hecho, y eso no creo que haya muchas personas que los discutan. No sabemos ahora cuáles son los valores, no estamos de acuerdo en cuáles son los valores. Intentamos ponernos de acuerdo, pero todos discrepamos. Y cuando hay vacío, se llena con cualquier cosa. Esa es la idea de Chesterton. Si el lugar que llenaba a Dios, que bueno, la sociedad medieval lo llenaba todo, bueno, ese lugar quedó vacío, bueno, lo va a llenar que maratones de serie con palomitas de maíz, horas de pantalla, boliches con música estridente que anula todo pensamiento para que no seas feliz, te hagas fiesta o disfrutes, sino anule tu pensamiento, no digamos si también es con eh, sustancias, pero no hace falta que recurras a ellas, o con trabajo excesivo, la idea de triunfar, de ganar en el trabajo, reuniones, de amigos en las cuales uno trata de encontrarle un sentido a la vida. O también las otras propuestas que, ojo, parecen locas, podemos llegar a reírnos, pero son muchas. Si tomás, ahora ya no se leen más los clasificados de los diarios, pero no te preocupes que hay mucha gente buscando, incluso en los clasificados, brujos, parapsicólogos, y en todo nuestro entorno encontramos magia blanca, magia negra, espiritismo, supersticiones, el gauchito Gil, que bueno, algunos tratan de rescatar esta devoción. Tengo que reconocer que no es mi actitud, porque me parece que si bien tiene algunos ingredientes que son rescatables, anda con amigos que no me parecen muy recomendables. Él anda siempre muy de la mano de San la Muerte. Y hablando de San la Muerte, también nos encontramos con las macumbas, con bueno, sectas a veces bastante pesadas, densas, no digamos el recurso a los astros. Bien, probablemente con todas estas propuestas pudimos pintar lo que es la sociedad contemporánea, con su falta de Dios y las otras propuestas que podemos llegar a encontrar en vez de Dios. Y sobre todo nosotros pensamos en el Dios revelado en Jesucristo, la palabra de la Escritura, la Sagrada Escritura. Como conclusión final de todo esto, primero, eh, reconocer que el panorama puede ser para más de uno desolador, porque lo que percibimos en la gente es mucha tristeza, mucho vacío, mucho gris, mucha soledad. La familia ha estallado por los aires y los jóvenes añoran tener una familia, pero no saben cómo construirla. Em, y eso puede llegar a traer tristeza y desesperanza. También la presencia de la iglesia o de las iglesias que se ha difuminado en la vida concreta, en la vida presente, también puede llegar a traer desesperanza. Pero yo te propongo pensar que a lo mejor, sobre todo si sos una persona creyente, que estos pueden ser tiempos ideales para las iglesias, porque justamente en momentos en los cuales todo el mundo está sin sentido, no saben para qué vive, se sienten tan solos, no saben cómo llenar sus existencias, ¿por qué no recuperar la,
eh, el sentido, la presencia, la fuerza, la unción, los carismas que nos vienen de Jesús resucitado, de ese Jesús que encontramos en la Sagrada Escritura, en la tradición de los cristianos, recuperar esa valiosísima tradición. Cuando las realidades terrenas han mostrado que a pesar de sus esfuerzos y de sus triunfos, y rotulantes triunfos, y extraordinarios logros, no logran llenar el corazón humano, quizás es un tiempo para volver a Dios. Ahora sí, atención, no para una reedición de lo que ya habíamos hecho. No tenemos que restaurar la cristiandad, tenemos que encontrar un modo de expresar y de vivir el Evangelio según los nuevos cánones, según los nuevos códigos, porque el mundo ha cambiado y con eso no nos tenemos que enojar. Esa es una realidad y seguramente es una realidad en la cual Dios está presente. Pero qué hermoso poder reconstruir, buscando esta palabra de Derridas, después de haber deconstruido, reconstruir la persona humana con un Dios que no es un tapa agujeros, una máscara para cubrir nuestras hipocresías, una proyección de nuestros fracasos, sino una propuesta para que tengamos plenitud de vida, vida verdadera, como decía Jesús en el capítulo 10 de San Juan, en el discurso del buen pastor. Seguramente vamos a tener otras oportunidades para seguir encontrándonos. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarme en esta serie.